Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Puede ponerse de pie para orar y presentarnos al Señor, hermanos, y presentar el mensaje al Señor, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la paz que solo tú nos das, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a los oyentes, Señor. Que tu palabra nos ministre, nos abra el entendimiento, Señor, y que podamos, Señor, crecer, Señor, y avanzar a las cosas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Quita toda opresión, toda distracción de este mundo, Señor. Toda distracción de la carne, del mundo, del diablo. Lo atamos ahora y lo echamos fuera de nuestra mente, nuestro corazón. Declaramos libertad. Declaramos oídos atentos, Señor. Declaramos una mente abierta a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Declaramos que nuestro corazón está dispuesto, oh Jehová, para oír tu voz, para obedecer tu palabra, para no endurecernos contra ti, sino para obedecer cumplidamente lo que tú nos hables, Señor. Padre, no somos nuestros, nosotros somos propiedad, somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hágale así, hermanos, hágale así. Hágale así. Hágale, amén, hágale así. Sacúdase, no puedo mover el cuello, pero sacúdase. Amén. Eso quiere decir, hermano, quítese de encima lo que trae allá afuera, hermanos. Quítese el polvo, la basura, las cosas que dicen allá afuera. Quítesela porque estamos en la casa de Dios y aquí solo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es el que manda, amén. Así que eche para afuera, hermanos, las cosas que le están estorbando, hermanos, porque las cosas que están allá afuera son temporales, pero las cosas que recibimos aquí en la casa de Dios son eternas, hermanos, son para los siglos de los siglos de los siglos, amén. Las cosas de allá afuera, déjelas allá afuera, hermanos, y aquí llénese para que cuando salga usted sea un cambio donde quiera que vaya. Porque nosotros no nos guiamos por nuestros pensamientos, ni por lo que sentimos, ni por lo que nos dice la gente. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y el día de hoy el Señor me dio, hermanos, este mensaje que vamos a empezar el libro de San Lucas, hermanos, donde habla sobre Juan el Bautista. Amén. Vamos a empezar, voy a leer unos versículos y luego nos vamos a sentar. Amén. Dice la palabra, hermano, vamos a leer ahí en Lucas capítulo 1, aleluya. Vamos a leer ahí donde dice en el versículo, amén. Vamos a leer versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan
al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. El libro de San Lucas, hermano, habla sobre Juan el Bautista desde el principio. Amén. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los evangelios hablan de Juan el Bautista. Amén. Y también, hermanos, desde hace 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, en el libro de Isaías, se profetiza de Juan el Bautista. Amén. En el libro de San Lucas, hermano, está hablando de un sacerdote que se llamaba, hermano, Zacarías. Su esposa era estéril y ellos eran muy avanzados de edad. Dice en el 18, Zacarías le respondió al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, el mismo ángel que vino a María, amén, para anunciarle el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El Señor le dijo: van a tener un hijo, pero ya estoy viejo. Amén. Acuérdense lo que dijeron allá Moisés, lo que decía Abraham, lo que dijeron muchos siervos de Dios. Amén. El día de hoy yo podría estar hablando de Moisés, podría estar hablando de David, podría estar hablando de Elías, de Samuel, pero el Señor me puso que hablara de Juan el Bautista. Amén. Porque el Señor nos quiere hablar con la vida de este siervo de Dios. Amén. Dice la palabra, hermanos, que dice en el versículo, dice: no hay nada imposible para el Señor, dice Zacarías, ¿verdad? No dijo el ángel. Y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y comprendieron que había visto visión. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Amén. Entonces el sexto dice: después de aquellos días, en el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho el Señor conmigo en los días que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Amén. Así, hermanos, vemos cómo en el versículo 57, 1:57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? Porque no había nadie en su parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él escribió en la tablilla y puso: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Amén. Así, hermanos, vemos que en la vida de Juan el Bautista empezó, hermanos, con un milagro. Amén. Un ángel vino, hermanos, le habló a Zacarías. Tuvieron ese hijo. Zacarías no le creyó a Dios, pensando que Dios quizás por la edad no iba a poder, ¿verdad? Y Dios le dijo: vas a quedar mudo, amén, hasta que venga el cumplimiento. Pero cuando nació el niño, hermanos, y él dijo: no le ponga Zacarías, póngale Juan, hablando con señas porque estaba mudo, se le soltó la lengua y empezó a hablar, hermanos. Nosotros tenemos que ser creyentes. Cuando Dios nos habla algo, tenemos que creer en el Señor. Porque ¿cuál es lo opuesto de creer, hermanos? Incredulidad. Crédulo, incrédulo. Creo, no creo. Amén. Y la incredulidad, hermanos, es uno de los peores enemigos de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando nació Juan el Bautista, hermanos,
Cuando el ángel se le apareció a María, hermanos, amén, donde viene el ángel Gabriel a hablar con María, decirle que iba a ser embarazada por el Espíritu Santo, iba a nacer el Hijo de Dios, también le dijo, dice, tu parienta Elizabeth también ha sido embarazada, va a tener un hijo. Amén. Y María fue a visitar a su parienta Elizabeth, y cuando miró a Elizabeth, a María, el Espíritu la llenó, fue llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué estoy hablando así, hermanos? Porque son varios capítulos y no puedo hablar en detalle de cada cosa. Amén. Le estoy dando algo por encimita. Amén. Amén. Pero dice ahí, hermanos, en Mateo capítulo 3, ahí vemos el ministerio de Juan el Bautista, hermanos. Ese ministerio, hermanos, imagínense desde que acabó el Antiguo Testamento. ¿En qué libro acabó el Nuevo Testamento, hermanos? El Antiguo. ¿En cuál? El Antiguo. El Antiguo Testamento terminó en el libro de Malaquías. Desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento hubo 400 años que no le llaman el tiempo del silencio de Dios. Por 400 años se dice que Dios no hubo profeta, hermanos. Amén. No se escribieron libros. Hay unos libros, hermanos, de los macabeos, donde son históricos, donde habla lo que pasó, ¿verdad? Cuando invadieron los romanos, cuando estuvieron oprimiendo a los israelitas, hermanos. Y por 400 años no hubo ningún profeta hasta que vino Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta de Dios. Amén. Juan el Bautista era un profeta de Dios. Y era un profeta, hermanos, profetizado por Isaías capítulo 40, versículo 3, ¿verdad? Donde dice, vamos a ver, Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Esa voz que clama del desierto era Juan el Bautista, hermanos. Imagínense, eso se profetizó 700 años antes de que viniera Juan el Bautista. Amén. Hermanos, nosotros somos personas llenas de propósito, hermanos. Amén. Antes le dijo Dios a Jeremías, antes que nacieses desde el vientre de tu madre, te conocí y te aparté. Amén. Para que le sirviera al Señor, hermanos. Ustedes, cada uno de ustedes, antes que naciesen, hermanos, antes que estuvieran en el vientre de su madre, Dios los conoció a cada uno de ustedes por nombre. Y les dijo, mío o mía, eres tú. Ustedes son propiedad de Dios. Y cuando ya llegó el tiempo de Dios para cada uno de nosotros, oímos la voz de Dios, hermano, que nos llamó, hermanos. Y cuando nos llamó, atendimos y obedecimos esa voz, y ahora somos hijos de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo especial, llamado por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Amén. Usted es un hijo de Dios, hermano. Amén. Así que camine con la cabeza levantada donde quiera que vaya. Amén. Si ve al Trump ahí por la calle, hermano, no le baje la cabeza al Trump, porque usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. Cualquiera que lo quiera humillar, usted, hermano, usted es un hijo de Dios. Sea humilde, pero usted, hermano, tiene sangre real, realeza. Somos reyes y sacerdotes para Dios, dice la palabra. Ay, pero yo me siento como un gusanito, me siento como el piojo del piojo, porque el piojo tiene piojos, por si no lo sabían. Oh, hermano, como usted se sienta, no importa, hermano. Véase en el espejo de la palabra.
y vea, hermano, la gloria de Dios. Usted es la gloria de Dios. Ay, pero me siento, no importa cómo se sienta, hermanos. Amén. No viva con sus emociones ni con sus sentimientos. Viva, véase como la palabra de Dios lo ve a usted, hermanos. Santo, aleluya. Esa es una vida de fe. El justo por la fe vivirá, no por lo que dice el vecino, ni por lo que dice la comadre, ni por lo que dicen los de los taxes, hermano. Hermano, no importa lo que la gente diga, hermanos. Amén. Entonces dice la palabra que le creyó Zacarías a Dios, hermanos. Obedeció a Dios. Y dice un día que Juan el Bautista, hermanos, en capítulo 3 de San Mateo, dice, en aquellos días, Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Este es de aquel a quien el profeta Isaías cuando dijo, voz del que claman del desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y fíjense, hermanos, lo tremendo. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjense, hermanos, era una persona poderosa. Imagínense, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Fíjense, hermano, imagínense, el profeta Juan el Bautista, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién sabe, hermanos? Porque él, como era como 6 meses mayor que Jesús, hermanos, no sabemos cuándo empezó su ministerio, si empezó a los 20 años, a los 25 años, a los 15 años. Jeremías se dice que empezó a los 17 años su ministerio. No sabemos cuándo Juan el Bautista empezó su ministerio, hermanos. Jesús sabemos que empezó a los 30 años de edad y su ministerio tuvo una duración de 3 años. Jesús por 3 años fue su ministerio, hermanos. Amén. Y empezó aquí en este versículo. Amén. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo y salía él toda Jerusalén, Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así, hermano, que cuando tú te sientas la última Coca-Cola del desierto, cuando creas, hermano, que la gente tiene que alabarte, tiene que levantarte, Dios dice, no, yo puedo levantar hasta de estas piedras, puedo levantar a alguien mejor que tú. Amén. Amén. Me recuerda, hermano, de aquel que decía, estaban entrando a Jerusalén, hermanos, 2 burros, amén, y uno le decía al otro, mira cómo me alaban, mira cómo me ponen palmas en el piso, mira cómo levantan sus manos cuando voy caminando. Y el otro burro le dijo, no seas burro, no eres tú, es el que está montado arriba de ti. Así, hermanos, que si Dios nos usa o tenemos algo bueno, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Aleluya. No somos nosotros, es el que está montado en nosotros, es el que representamos, el que nos usa como Él quiere, el que hace lo que Él quiere porque somos de Él. Y cada día nos entregamos a Él y le decimos, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él, hermano, te honra porque tú lo honras a Él. Así es. Dice la palabra que dice, puede levantar hijos aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué bonito predicaba. ¿A cuánto les gustaría que yo les predique eso todos los días, hermano? Amén. Aleluya. Arrepiéntanse, generación de víboras. Amén. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Acuérdense que Jesús hablaba igual. Amén. Le decía a los fariseos, un día Jesús le estaba hablando, creo un escriba, le estaba diciendo, hablando duro, y le dijeron los fariseos, ¿le estás hablando a él o también a nosotros? Ustedes fariseos, sepulcros blanqueados, que la gente está arriba de ustedes y ni siquiera saben que están arriba de muertos. Y les empezó a hablar, hermanos, también el Señor, hermanos, cuando nos ve, Él sabe las cosas que nos están estorbando, hermano. Y si no nos habla Él, ¿quién nos va a hablar? Si Él no nos corrige, hermano, si Él no nos reprende, si Él no nos endereza, ¿quién nos va a enderezar? Pero hay gente que se endurece, hermano, en cuanto le hablan poquito duro, ahí nos vemos, me voy al mundo, y todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo tiran a la basura, hermanos. Quítenme todo, pero no me quiten a Cristo. Aleluya. Quítenme todo, pero no me quiten la vida eterna, hermanos. Amén. Que el Señor te hable duro es una bendición. Amén. Si el justo te reprende, hermano, es una bendición, hermano. Amén. Amén. Y dice la palabra, hermano, que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Amén. Y un día, en el 13, Jesús un día vino de Jerusalén, de Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagínense, hermanos. Imagínense, hermanos. Me recuerda ese versículo, hermanos, cuando Jesús hizo que sus discípulos se sentaran. Y Jesús agarró una toalla y agua y les empezó a lavar los pies a sus discípulos. No, Señor, no. Se alborotaron, no. ¿Cómo? No. Y Jesús le dijo, si yo no les lavo los pies, no tienen parte conmigo en el cielo. Amén. Amén. No, Señor, lávanos todo el cuerpo, pero que podamos ir al cielo. Jesús le dijo, no, solo los pies les tengo que lavar. Amén. Imagínense, hermano, los pies. En aquellos tiempos había guaraches, sandalias. La gente andaba en tierra, en lodo, hermano, pisando cosas de caballos. Sí. Ya saben qué cosas. Y Jesús, yo creo que no tenían corta uñas en aquellos tiempos, hermano. Imagínense las uñas. Y Jesús, hermano, les empezó a lavar los pies a sus 12 discípulos, hermano. Amén. Y Jesús le dijo, si yo soy el Maestro y el Señor y yo hago esto con ustedes, amén, mucho más ustedes se tienen que lavar los pies unos a los otros, hermano. Amén. Amén. El mayor será el menor de ustedes. El más pequeño va a ser el más grande entre ustedes, hermano. Amén. Así que si estás predicando, es porque tienes que estar dispuesto a lavarle los pies a la gente, hermano. Si no, no sirves para el ministerio, no sirves para el pastorado, no sirves para, bueno, pues sí sirves para muchas cosas, pero para un liderazgo no sirves, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra, hermanos, que dijo, yo los bautizo para arrepentimiento en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria, aleluya. Santo. Hermanos, es importante el bautismo, hermanos. Amén. El bautismo es muy importante. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no es la salvación, pero es la confirmación de que tú eres de Cristo, y es una confirmación pública de que tú ya eres de Cristo y que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Amén. El bautismo, dice Jesús, dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se dejó bautizar. Lo bautizó Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado, subió
luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo es muy importante, hermanos. Amén. No, pero no es la salvación, pues no me bautizo. Hermano, la obediencia es: acepto a Cristo, ahora me voy a bautizar. Y cuando Dios vea tu obediencia en lo poco, en tu fidelidad en lo poco, ok, ahora le voy a dar algo más. Y luego te va a dar algo más y va a ver si eres obediente. Y luego otra cosa más, y si eres obediente te va a dar más. Jesús dijo: al que tiene, le va a dar más, y al que no tiene, le va a quitar hasta lo que no tiene. Amén. Gloria. No, que yo me voy a convertir y luego voy a predicar. No, si te conviertes y no te bautizas, en el Señor no hay atajos, solo obediencia, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra, hermanos, ahí en el versículo, en Lucas. Vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. Amén. Dice ahí en el versículo, en Lucas 3:1. Alaba el Señor, hermanos. Lucas 3:1. En el versículo 7, para hacerlo más corto, amén. Fíjense cómo predicaba. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras. Ya lo leímos, ¿verdad? Dice en el 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente, en el versículo 10, vamos a comenzar con el 10, 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Lo que está hablando ahí, hermanos, cuando dice la palabra en Mateos, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Se tiene que ver el arrepentimiento, hermanos. Amén. Se tiene que ver que de verdad has aceptado y te has arrepentido de tus pecados. Gloria, aleluya. Pero no solo con palabras, sino con acciones, hermano. Si robabas, ahora no robes. Si extorsionabas, ahora no extorsiones. Amén. Si tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. Si el que tiene de comer, haga lo mismo. Si tienes de comer y no tiene alguien de comer. O sea, el arrepentimiento, hermano, son acciones, son obras. Amén. La fe sin obras es muerta. El arrepentimiento sin que se denote que estás arrepentido no es un arrepentimiento genuino, hermanos. Amén. Arrepentíos, decían los apóstoles en Hechos: arrepentíos y convertíos. Amén. Era arrepentirse, pero convertirse a un hijo de Dios y caminar la vida cristiana. Amén. Amén. Por eso, hermanos, dice la raíz, dice: el hacha está puesta en la raíz de los árboles. El que no da buen fruto se va a cortar y se echa en el fuego. Amén. Él hablaba duro, hermanos. Amén. Santo. Hay iglesias, hermano, que si uno llega predicando como predicaban los apóstoles, como predicaba Jesús, como predicaba Juan el Bautista, como predicaban los profetas del Antiguo Testamento, hermano, son palabras duras. Pero, hermano, es la única manera que entendemos. Porque tenemos, dice la palabra, el corazón está endurecido, hermano, por el pecado, hermano. El corazón es una piedra, amén. Dice en Ezequiel: es una piedra nuestro corazón, hermano. Está duro. Pero la palabra es un martillo que quiebra la roca más dura, hermanos. Y es un fuego que derrite, hermanos, la piedra. La palabra es la que nos va a traer vida, la que va a romper esa dureza que traes ahorita en tu corazón. Dice el Señor: ¿por qué te has endurecido contra mí? ¿Por qué te rebelas contra mí? ¿Por qué me das la espalda? Dice el Señor. ¿Qué te hice para que me dieras la espalda? ¿Por qué no me quieres obedecer? Dice el Señor.
Si yo tengo para ti vida y vida en abundancia, ¿por qué escoges la muerte? ¿Por qué escoges las cosas del mundo y me das la espalda? Dice el Señor. Dice la palabra en Jeremías, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Aleluya. Hermanos, el Señor es bueno, hermanos. Cuando Él habla, el espíritu de nosotros se estremece. Cuando habla Jehová, la tierra tiembla, hermanos. Amén. Y dice ahí, hermanos, mire, vamos a leer en Lucas 7. Vamos a leer en Marcos 6, hermanos. Vamos a hablar de algo muy tremendo, hermanos. Fíjense. En Marcos 6, versículo 14. ¿Ya? Primero entre uno no oyes otro. Marcos. Habla de la muerte de Juan el Bautista, hermanos. Amén. Marcos 6. Marcos 6, 14. Ahí hay unas lecciones tremendas, hermanos. Amén. Pero por el tiempo voy a hacer solo hincapié en unas pocas. Amén. En el 14 oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta, o alguno de los profetas. Y al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, el que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo. Fíjense el testimonio: era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense, hay muchos cristianos que les gusta la palabra. ¡Wow! ¡Qué bonita la palabra! Pero no se arrepienten ni se entregan a Dios. Amén. Dice: y se guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y le dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y ella le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. ¿Por qué mataron a Juan el Bautista, hermanos? Por decir la verdad. Por decir la verdad. Amén. Jesús le dijo a los fariseos, dice: a los profetas que ustedes alaban y les hacen monumentos ahorita, antes ustedes, sus padres de ustedes, los mataron a todos los profetas. Hermanos, un profeta de Dios, hermanos, es una persona que habla la palabra de Dios. Amén. La habla como Dios le dice que la dé. Amén. Todos los profetas, Moisés era un profeta, hermanos. Casi todos en el Antiguo Testamento, muchos eran profetas. Dios les enseñaba la palabra de Dios. Amén. Juan, hermanos, por abrir la boca, por hablar la palabra de Dios, lo decapitaron, lo mataron. A los discípulos, hermanos, cuando andaba la persecución,
donde quiera que iban, predicaban la palabra, y les decían, cállense, y no se callaban, y los mataban, hermanos. Amén. Ojalá no nos pase a nosotros eso, hermano. Amén. Amén. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, que si alguien, se dice, hermanos, que entró allá en la Unión Soviética, estaban los cristianos en una iglesia alabando a Dios, y entraron unos soldados con ametralladoras y dijeron, el que es cristiano quédese y el que no, sálgase. Se salieron casi todos, se quedaron las viejitas, y los soldados cerraron las puertas, le pusieron trancas y tiraron las armas. Dijeron, gloria a Dios, hermanas, es que nosotros no podemos decir que somos cristianos, hermano, porque estamos en el ejército, pero gloria a Dios. Amén. Hermanos, si vinieran ahorita, te pusieran una pistola en la cabeza y te dicen, niega a Cristo y vete al mundo. Ay, ¿qué dirías tú? No puedo. Bueno, piénsalo, hermano, porque los tiempos se van a poner peor, hermano. Amén. Allá en África, en la India, hermano, están quemando iglesias completas llenas de cristianos adentro, lo están quemando, hermano, porque no se callan de predicar la palabra. Amén. Amén. Así que pórtese bien, porque si yo veo que está haciendo algo mal, le voy a decir, hermano, que está mal, si la palabra dice que está mal. Y si yo estoy mal, usted me tiene que decir a mí, hermano, está mal, y me tiene que decir en dónde estoy mal. Amén. Y un profeta, hermanos, verdadero, tiene que ser humilde, hermanos. Amén. Yo no soy digno de amarrar la correa de su calzado, dijo Juan el Bautista. No soy digno. El que viene tras mí es mayor que yo. No soy digno de amarrarle el calzado de sus pies. Él era humilde, hermano. Y cuando lo decapitaron, él mandó en Mateo 11:2, con esto termino, hermanos. Mateo 11, con esto termino, hermanos. En Mateo 11. Cuando él estaba en la cárcel, hermanos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, o sea, el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Amén. Juan estaba en la cárcel, hermano. Él había visto cómo Jesús, cuando salió del agua, después de ser bautizado, vio, hermanos, cómo la paloma descendió del cielo, hermano, que era el Espíritu Santo, y oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan el Bautista vio eso, hermano, pero cuando estaba en la cárcel, entró, hermanos, la duda, hermanos, entró la desesperación. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que Jesús le mandó una palabra, le dijo, mira, no creas nomás lo que oyes, sino cree lo que están viendo. La gente se sana, los ciegos ven, los cojos andan, leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermanos, no te tropieces con la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que los tropiezos son necesarios, mas ay de aquel por el que vengan esos tropiezos, hermano. Amén. Si alguien hace tropezar a un pequeñito del Señor, dice la palabra que es mejor que se le ate una piedra de molino en el cuello y sea aventado al mar. Amén. Si alguien hace tropezar a un pequeñito de Dios, hermano. Tropiezos, hermano. Hay mucho tropiezo. A veces dentro de la iglesia se tropieza la gente uno con el otro, hermano. A veces se tropiezan con el pastor. Hermano, a veces la palabra tropiezo, hermanos, es la palabra que significa ofensas. La palabra tropiezo viene del griego que es escandalizo, que es, hermanos, el escandalizo es un obstáculo de esos que andan corriendo sobre
sobre los La carrera de obstáculos. obstáculos, cuando están corriendo con los obstáculos, están brincando obstáculos. Esos obstáculos, la palabra en griego es escandalizo, hermanos. Amén. Amén. Y uno en la vida cristiana, hermanos, uno anda, no recibe la ofensa, uno perdona, uno ama, uno obedece, está uno brincando obstáculos, pero hay veces que hay obstáculos grandes que a veces nos tropezamos, hermano, pero el Señor nos levanta otra vez. Y nos levanta otra vez. Y nos levanta otra vez. 30 años le he servido al Señor y siempre me ha levantado, hermano. Me levanta. Amén. 7 veces caerá el justo, pero Jehová lo levantará siempre, hermano. Y si estás caído y no te has levantado, es porque no has querido. Si estás en el piso, el Señor ya te ha dado muchas veces la mano para levantarte, pero no quieres. El que se cae en las cosas de Dios es porque quita los ojos del Señor, los quita de Él, como Pedro, hermano, cuando estaba caminando sobre el mar, volteó a ver la tempestad, los vientos, el agua, hermanos, y quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse, hermano. Y clamó cuando el agua le llegó al cuello y dijo: Señor, sálvame. Si tú en esta tarde le dices: Señor, sálvame, sácame de esto donde me he metido, Señor, porque no le puedes echar la culpa al Señor, hermano. Dice la palabra: el que es tentado, no le echen la culpa a Dios, sino que el que es tentado es porque de sus propias concupiscencias es atraído, hermano. Y si caes es porque quieres caer, pero si el que quiere servirle a Dios, no vas a caer. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos irreprensibles hasta el día de su venida. Él es poderoso para que no caigas, hermano. Nuestro hermano Escoto, hermanos, que ya falleció, 67 años le sirvió al Señor, hermano, y murió, hermano, con la frente en alto, fiel al Señor hasta el último respiro. Él fue fiel a Dios. Nuestro hermano Walter siempre fue fiel al Señor. No era perfecto, hermano, pero aún en su cama de muerte estaba orando por la gente. Le decíamos: Walter, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás, brother? ¿Quieres que...? Le ministraba a la gente aún con la voz débil, hermano, dificultad para respirar, pero él estaba pensando en las almas hasta el último momento, hermano, porque poderoso fue Dios con él por toda su vida. Y cuando murió, hasta el testimonio de que Dios lo guardó hasta el último respiro. Hermano, el que cae es porque quiere caer, quiere probar, quiere tratar, quiere disfrutar del pecado. Pero dice el Señor: el que permanece en mí, yo permaneceré en él y dará mucho fruto, hermano. Amén. El que se aparta de mí se secará y lo echarán al fuego, hermano. Separado de mí nada podéis hacer. Póngase de pie, por favor. Jesús le dijo: dile, el bienaventurado el que no tropiece en mí. Hermano, esta tarde, si tú has tropezado en tu carne, te has apartado del Señor, estás pensando mal de la gente, has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, hermano, no le eches la culpa al Señor. Dice la palabra: el que vive en el Espíritu segará del Espíritu bendición y vida eterna. Pero el que vive de la carne va a sembrar muerte y corrupción, hermano. Si tú quieres servir a Dios, vive en el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hermano, esta tarde tienes libertad. Tienes vida en abundancia. Tienes la paz de que si te mueres en este momento te vas a ir con el Señor. Tienes la seguridad de que el Señor está contigo. Hermano, aquí está el Señor. Y cuando murió Juan, hermano,
murió, hermano, en obediencia a Dios hasta el final, fue obediente a Dios. Señor, ayúdanos a serte fiel hasta la muerte, Señor. Para que tú nos des la corona de vida, Señor. A los que están débiles y han caído, Señor, y ahorita no están en tu camino, Señor. Ayúdalos. Si estás en el piso espiritualmente, es porque quieres. El Señor te ha dado muchas oportunidades y te dice: levántate, levántate. Pero tus razonamientos, tus justificaciones, tus excusas, hermano, eso es lo que te está estorbando. Dice el Señor: cree y confía y levántate, que yo estoy contigo. Yo te ayudo. Oh Israel, oh gusano de Israel, yo soy tu ayudador, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu amparo y tu fortaleza, yo soy todopoderoso. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Señor, oremos, hermano, humíllese al Señor. Juan el Bautista era humilde, hermano. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Deja la rebeldía a un lado, hermano. Te estás lastimando tú solo. Estás dando patadas contra el aguijón como Pablo, hermano. Cuando el Señor te está llamando, humíllate y Él te levantará, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Clama a Dios, hermano, ahorita. Señor Jesús, sálvame, le dijo Pedro. Sálvame, Señor, sálvame. Dice la palabra que Jesús lo asió de su mano y lo levantó y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Ibas muy bien caminando sobre las aguas. ¿Por qué dudaste? Y el Señor lo levantó, lo metió a la barca. Y Pedro aprendió una gran lección. Y esa lección le ayudó para dirigir a muchos después de la muerte de Jesús, hermano. De todo lo que has pasado y lo que has caído, de ahí has aprendido, hermano. Pero para no tropezarte en lo mismo, hermano, aprendamos de nuestros errores y no estemos como los israelitas en el desierto, dando vueltas y vueltas por la incredulidad. Y muchos quedaron muertos en el desierto, hermanos. Pero los que creyeron entraron a la tierra prometida. Padre, gracias por mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos. Repitan conmigo: Señor Jesús, yo me humillo, yo me entrego. Yo quiero estar contigo todo el tiempo. Te quiero servir. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a no caer, pero mantener mi mirada en ti. Señor, que sea fiel hasta la muerte, para que me des la corona de la vida. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, a mis hijos, a mi pareja, a todos los que conozco, Señor, y tráelos a tus caminos y que conozcan lo que yo conozco, Señor. Hermano, entrégate, di: Señor, te entrego mi vida. No puedo en mis fuerzas porque te fallo. Agárrame con tus manos, porque yo si te agarro te suelto, pero si tú me agarras, Señor, tú no me sueltas jamás. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Hoy me levanto en fe y te seré fiel hasta la muerte con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor, hermano. Dios los bendiga, hermanos.